Gracias a Dios por estos tiempos, ¿no? Bien, acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 4. Seguimos en el paréntesis que abrió Carlos la semana pasada. Santiago 4, verso 13. Del 13 al 17. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Dice: toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos esta tarde. Queremos aprender y conocer más de ti, y que nuestra vida dé respuesta a ello. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien agite el corazón y quien nos convenza y nos lleve, Señor, a tomar decisiones. Dame la gracia, Señor, necesaria para compartir tu consejo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Una de las que me gusta de la carta de Santiago es lo práctico que es. Santiago es muy, muy práctico. Habla de cómo debemos de ver las aflicciones que vienen a nuestra vida. También nos enseña de dónde debemos buscar la sabiduría para nuestras vidas y para las decisiones que debemos de tomar. Nos habla también de que debemos de hacer con la palabra recibida de parte de Dios. Es decir, que no solo debemos de ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores de esta. ¿Sí? Tenemos que ponerla en práctica, obedecerla. Nos habla acerca también de las marcas de una verdadera religión, como el apóstol Santiago lo maneja, ¿no? Una verdadera devoción al Señor. Cómo es que debemos de tratar a todos por igual, sin importar el estatus social, el estatus económico, ¿sí? Cómo usar la lengua de manera apropiada, cómo debemos de dirigirnos ante Dios y también para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, y cómo debemos de acercarnos a Dios cuando hemos fallado, etcétera. ¿Sí? Es una carta muy, muy práctica. ¿Sí? De hecho, algunos creo que hace un par de años vimos esta carta, ¿sí? Más o menos, un par de años vimos esta carta de Santiago. Y debido a que es muy práctica, ¿no? En el día a día, pues como toda la Escritura, confronta nuestra vida, confronta nuestro pecado, ¿sí? Y la intención de esa es estimular nuestra vida para cambiar y llevarla a un nivel, ¿no? Al cual el Señor quiere llevarnos. En nuestros días, unos de los cultos más populares y la adoración más extravagante es la autosuficiencia, mis amados. Y precisamente si nosotros observamos con cuidado todos los temas que el apóstol Santiago toca en su carta, ¿sí? Veremos que precisamente nos lleva a rehusar a esa tentación constante de la autosuficiencia. El tema de día de hoy se titula Si Dios quiere. Ya se me andaba pasando. Si Dios quiere. Sí. Vemos constantemente, ¿no? Consejos, sermones, enseñanzas del mundo, ¿no? Tú puedes, tú eres un campeón, eres poderoso. Párate frente al espejo y repítete constantemente una y otra vez: eres exitoso, hay un campeón dentro de ti, nomás es cuestión de que salga, ¿no? Está bien metido por ahí, pero sácalo, vamos. Sí. ¿O qué tal la frase de: tú eres el amo de tu vida, el señor de tu destino? No. Hay muchísimas reuniones de eso, de autoayuda, ¿no? Y como bien lo describes, autoayuda, ayúdate tú mismo, ¿no? Es decir, tú eres responsable de sacar el foie, ¿no?
¡Fua! Un notable y polémico filólogo y filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche fue quien se atrevió a decir aquella frase de Dios no está muerto, ¿no? Autor de muchos libros de filosofía. Dijo esta frase, se las leo: nosotros somos los dueños de nuestro destino y debemos ser libres de toda ley y atadura. Yo soy el Señor de mi vida, por tanto yo no me someto ni me limito a la moral cristiana. Esto en 1844. A las leyes del Estado ni a las restricciones de la sociedad. Yo soy mi propia ley y yo hago lo que quiero hacer sin ataduras. Esta sin duda es una filosofía muy actual, ¿sabe? Es una filosofía muy actual, abrazada de generación a generación y con cada vez más fuerza y más popularidad. Esta filosofía no es nueva. Esta filosofía la recitó el lucero de la mañana mientras intentaba usurpar el trono del Señor. Eso se origina en el corazón de Satanás. Y esta carne no redimida, ¿no?, hace una excelente sinergia precisamente con esa inclinación luciférica. Hace 2 años, más de 2 años, llevamos para 3 años de la pandemia, ¿sí? La humanidad se vio confrontada con una pandemia, ¿no?, la cual desestabilizó la economía, la salud física y mental de la mayoría de las personas en el globo, manifestando cuán vulnerables éramos, ¿no? Muchos nos creíamos muy fuertes. Un artista secular dijo en una de sus canciones, no hace mucho tiempo: el hombre ha buscado su corona y ahora la tiene, refiriéndose al COVID-19, ¿no? El hombre ha buscado su corona y ahora la tiene. Sí. Miren, muchos durante todo este tiempo, sobre todo cuando estaba un poco más recio esto, voltearon al cielo, muchos reconocieron su realidad, pero muchos, tristemente, la mayoría, siguen empeñados en vivir bajo su propio gobierno y totalmente ajenos al gobierno de Dios. Sí. Siguen proclamando: yo soy Dios. Sí. Yo dispongo de mi vida, yo puedo hacer con ella lo que quiero. Sí. Hoy en día vemos, ¿no? Es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiero. Es mi cuerpo y yo decido qué hacer con él. Tú no me puedes venir a imponer qué hacer con mi cuerpo. Entonces, por cuanto es mi cuerpo, tengo permiso de asesinar, tengo permiso de matar, de maltratar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un pensamiento similar es lo que el apóstol Santiago está tratando aquí en el capítulo 4, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Tenemos a unos hermanos en la fe que en la vida diaria, en la vida práctica, están viviendo como si fueran los amos de su destino, no tomando en cuenta a Dios en sus decisiones, en el día a día. Sí. Y al que está a un lado, a lo mejor ahí te hablan. Y Santiago confronta esta manera de pensar. Confronta esta manera de pensar. ¿Qué manera de pensar? El hecho de pensar de que no debo de tomar en cuenta a Dios para tomar las decisiones de mi vida diaria. Y me llama mucho la atención, les leo, dice: algunos dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos, ¿verdad? Y ganaremos. Traficar no está hablando de lo que ahora nosotros entendemos por traficar, ¿no? Comercializaremos. Miren, los judíos eran los mayores comerciantes del mundo antiguo y en muchos sentidos ese mundo les dio todas las oportunidades necesarias para poner en práctica sus habilidades comerciales. En aquel tiempo se fundaron muchas ciudades y era común que los dignatarios que fundaban estuvieran buscando a personas que ocuparan esos lugares e invitaban a los judíos a tomar estas ciudades, ya que estos eran muy buenos y hacían, donde quiera que iban, prosperaban. Se reproducían muy rápido y hacían prosperar la tierra. Sí. Entonces era muy común que tomaran a los hebreos y se los llevaran a esos lugares. Sí. Tenían los fundamentos necesarios para una buena administración. Eran buenos ahorradores y excelentes comerciantes. Por supuesto que les hacían prosperar sus negocios. Sí. Ahora, esto, mis amados, el hecho de que eran buenos en lo que hacían, tenía como características a que ellos solían calendarizar sus vidas, prospectar,
sus negocios. Y el asunto aquí no es la administración y el que organicemos bien y proyectemos nuestras vidas, nuestros negocios, etc. El asunto aquí es la ausencia de Dios en ello. Eso es lo que está tratando Santiago. Santiago está confrontando la seguridad con la que disponen sus días, ignorando que no son dueños de esta. Como muchas veces nos puede suceder a usted y a mí. Es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Y miren, y hay el cliché. ¿Por qué se ha vuelto eso? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Pero esa frase tiene muchas implicaciones, ¿sabe? Ese si Dios quiere connota una actitud dispuesta a que no se haga lo que yo quiero hacer. Porque muchas veces decimos, es que voy a hacer esto si Dios quiere, pero cuando no se hace, pateamos el bote. Pues no estabas muy convencido de si Dios quería o no. Es decir, ¿qué implica el hecho de si Dios quiere? A que estoy dispuesto e incluso debo decir, estaré bastante alegre y gozoso que si no es la disposición de Dios ni la voluntad del Señor, que no se haga. Repito, estaré contento y gozoso que aún si no es la voluntad de Dios, que no se haga. Estaré contento por eso. Sí. Y Santiago, repito, está confrontando porque muchos disponían, decían, pero había una actitud de tengo la seguridad de esto y de aquello. Cuando Santiago les dice en el verso 14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Y qué si mañana no despiertas? ¿Y qué si mañana ya no estás? Dice, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué garantía tienes? ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué garantía hay? ¿Cuánto tiempo duraremos? ¿Cuánto tiempo estaremos? Sí. Yo recuerdo cuando decidí seguir al Señor después de 3, 4 años, ¿no? De estar asistiendo a la iglesia. Y en una ocasión recuerdo, mis amigos salían y pues yo ya no salía para donde ellos andaban. Y en una ocasión estaban juntos todos y había una foto, ¿no? Y yo, en el afán de, estábamos ahí, yo les comento y les digo, mira, nada más falté yo en esa foto. Y me dice uno de mis amigos, no, si tú ya no eres nuestro amigo, ¿no? No, mi amigo era el que salía y cotorreaba y se emborrachaba y hacía esto. Y luego dice otro, uy, pero no le digas nada porque te vas a ir al infierno, ¿no? Y era bien curioso porque durante ese tiempo que yo ya me había alejado de ellos, yo ya caminaba en el Señor, cuando ellos tenían problemas, ¿a quién creen que le llamaba? Todos estaban teniendo luchas. Una ocasión, tengo muy presente eso, un amigo llegó a la casa un día llorando y me decía, Ángel, ¿cómo le hiciste? Porque él entra a un centro de habitación y sale, entra y sale. Decía, ¿cómo? Yo no puedo. Y empezamos en ese mundo igual, éramos unos niños. No. Yo le dije, brother, entregué mi vida al Señor, entrega tu vida al Señor. Y se levantó y dijo, tengo que buscar la manera de poder salir de esto. Entonces, yo me acuerdo que yo le contesté, ¿no? A este amigo. Digo, la única diferencia entre tú y yo es que yo reconocí mi necesidad, la necesidad que tienen todos ustedes, la necesidad del Señor, porque todos de alguna manera reconocían que necesitaban al Señor. Todos. Y yo recuerdo, tengo muy presente, ¿no? La respuesta de uno de ellos. Me decía, Ángel, es que tú fuiste muy tonto. Ahorita está chavo, es para que hubieras disfrutado. Tú disfruta. Ya que estés grande, ya que tengas unos 40 años, entonces ya que estés casado y con hijos, pues te vas a la iglesia, ¿no? No ahorita. El mundo cree que tiene control de su vida. Ahora que empezaron toda esta limpia, ¿no? Feo que se escuche así. Ahora que asesinaron mucha gente, ¿no? A muchos chavos por esta guerra de cárteles. Y
cuando estaba empezando ya había algunos asesinatos, gente muy cercana, muchos conocidos. Afuera de mi casa estuve platicando con una persona que estuvo conmigo en la secundaria y él había tenido un accidente, un accidente muy fuerte unos años atrás y estuvo a punto de perder su vida. Tuvo quebraduras expuestas y fue terrible, ¿no? Y en ese momento recuerdo que teníamos unas células y cuando yo supe de su accidente fui y le estuve compartiendo de la palabra. Y estuvo yendo a esas células, ¿no? Y en aquel momento, ¿no? Aceptó a Cristo en su corazón, ¿no? Hizo la oración de fe. Pero conforme se fue rehabilitando, ¿no? Dejó la silla de ruedas, luego tomó unas muletas, ¿verdad? Y pues se le fue pasando, ¿no? Ese miedo. Después se recuperó, hizo su vida, pero andaba en eso. Y un día estando en mi casa, platicando con él, le dije, brother, ¿qué esperas? Tú ya sabes. Y la respuesta de él fue como de película, ¿no? Nomás termino este trabajito que tengo, ¿no? Un par de meses. De hecho, quiero casarme con fulanita, ¿sí? Y quiero salirme de todo este embrollo. Mis hermanos, a los 2-3 días lo mataron. A los 2-3 días lo mataron. Creemos que nosotros podemos disponer de nuestra vida y decir, mañana o pasado, o en un mes. Pero, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? ¿Por qué somos tan osados para pretender, creer que tenemos el control para siquiera decidir si vamos a reconciliarnos con Dios o no? Dice Santiago, responde a esta respuesta de qué es vuestra vida y dice, ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ese es el concepto de la palabra acerca de la vida del hombre. Como el flor en el campo, como la ola en el mar. Un día está y el otro día no está. Sí. Esa es la vida a la cual el hombre puede ambicionar, hablando acerca de la vida bios. Por eso es que el Señor nos da una vida que es eterna. Sí. Y va mucho más allá de precisamente este término del cual habla Santiago. Sí. ¿Qué es vuestra vida? Ahora, esta incertidumbre de la vida no debe de conducirnos ni al miedo ni a la inactividad. Sí. Ni al miedo ni a la inactividad, sino a una total dependencia de Dios. Repito, Santiago no nos está llevando a no administrar, a no planear, a no coordinar. No está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de depender del Señor y ser al Señor parte. Es decir, que el Señor vaya delante de nuestros planes, teniendo en mente de que Él es el dueño de todo. Que Él da, que Él quita. Él nos dio la vida y Él es quien nos quita la vida. Él es, ¿verdad? Una persona piadosa, una persona seria y responsable, hace sus planes en esta dependencia, como el apóstol Pablo menciona a los Corintios. Primero a los Corintios 4:19 y en el capítulo 16:7 dice, si Dios quiere, voy a visitarles pronto. Si Dios quiere. Y no era una muletilla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendía esto. Y ahorita vamos a ver unos textos. Pero la actitud verdadera del creyente no es vivir paralizados, repito, por el miedo de la incertidumbre del futuro, sino dejar en las manos de Dios con todos nuestros planes y contentos de que si no son los planes del Señor, si no es el propósito de Dios, que no se haga. Que no se haga. Porque de repente decimos, Señor, es que lo oré y ¿por qué no se dio? Pues porque no fue mi voluntad. Ya. Porque no quise. Entonces, repito, el problema muchas veces es que cuando nuestros planes se ven frustrados por Dios, es cuando difícilmente se le reconoce como Señor. Y hablo en la extensión de la palabra, como Señor, como dueño, como patrón. Difícilmente, como aquel que es dueño de todo, por supuesto de nuestra vida también.
Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es tan común y somos tan tentados constantemente a fiarnos de nuestras capacidades, de lo que pensamos, de lo que creemos, porque somos capaces, entonces lo puedo hacer. Señor, aquí no te necesito porque sé hacerlo. No es necesario tu intervención, Señor, aquí porque sé hacerlo. Por tanto, no te necesito. ¿Usted cree que esa debería ser nuestra actitud o la actitud correcta ante la vida? Como creyente, sin duda no. No, fíate de Jehová con todo tu corazón. Que tu confianza esté puesta en el Señor, no en tu propia prudencia, no en tus capacidades, no en lo que has aprendido. Porque si has adquirido algún conocimiento, ha sido por la gracia del Señor. Porque Él te ha dado vida, porque Él te ha dado ciertas capacidades. Pero no es algo que emana de ti, es algo que proviene de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Tu corazón descanse en Él, que tu confianza descanse en su poder, en su soberanía. Repito, el asunto, ¿verdad?, aquí no es solo tener la información, sino en el proceso poder vivir de manera correcta, el hecho de si Dios quiere. Es bueno tener metas, pero las metas, repito, no pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ella, ¿no? Es bueno tener metas, pero las metas nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de esto. ¿Sí? Miren, si somos hijos de Dios y si el Señor es quien gobierna nuestra vida, en su misericordia, nosotros quizá estemos caminando hacia algún lado y el Señor estorbará. ¿Sí? Y eso es bueno. Pero cuando hay inmadurez en el corazón, de repente empezamos a reprender al enemigo, ¿verdad? Convocamos a un ayuno para eso, vigilia en la iglesia, porque queremos que eso suceda. Y muchas veces es Dios diciendo, no, es que no quiero que suceda. Y no importa cuánto ayunes, y no importa cuánto ores, y no importa si te vas de rodillas de la iglesia a tu casa, si no es la voluntad de Dios, no sucederá. Pero debo decirlo, mis amados, se necesita madurez para eso. Se necesita entender esa parte, porque cuando nosotros persistimos, lo que somos papás, entendemos un poquito más esto. Es como cuando nuestros hijos están, ándale papá, y ándale papá, y ándale papá, y por favor apacito, y ándale. Si somos padres diligentes, le diremos no y punto, y a la otra va vara, compadre. Lo peor que podemos hacer es decirle, está bueno, mijo, porque cada vez que quiera algo, sabrá la fórmula correcta para conseguir lo que quiere. Dios no es negligente, mis amados. Dios no es negligente. A Dios no le hacemos manita de cochino. A Dios no lo metemos en aprietos con nuestras oraciones, con nuestros ayunos. La voluntad del Señor es perfecta. Y Él no se rebaja a nuestra voluntad. Jamás sucederá eso. El Señor desea que nuestra voluntad se eleve a su voluntad. Que nuestros pensamientos suban a sus pensamientos. Él jamás se bajará a los nuestros. ¿Sabía usted eso? Él jamás se rebajará a eso. Planifique, pero no se aferre a sus planes. Si pone los deseos de Dios en el centro de sus planes, Él no los decepcionará. Si nuestro corazón se conforma al corazón de Dios, veremos cómo nuestros anhelos y nuestros afectos se verán empalmados con los de Dios. Entonces, mis amados, lo que pidamos de corazón se cumplirá. Porque nuestro corazón está alineado al corazón del Señor. Una vez un buen amigo me dio este consejo y me dijo, no hagas raíces en este mundo, cuida tus afectos. Y yo no entendí. Porque yo le estaba hablando acerca de ministrar, de la iglesia, y que me costaba trabajo moverme donde estaba. Y yo al principio no entendí mucho. Pero él me dijo, no hagas raíces en este mundo, cuida tus afectos. Y al principio no entendí, me costaba trabajo. Pero muchas veces, mis amados, en la cuestión de ministerio, a veces creemos que es por ministerio, entonces es la voluntad de Dios.
No necesariamente. No necesariamente. Sí. Podemos tener buenas intenciones, pero quizás esas intenciones no estén conformadas al plan perfecto de Dios. Y aun cuando sean buenas las intenciones, si no están conformadas al plan de Dios, no se hará. No se hará. Sí. Tenemos el ejemplo de Pablo, deseando ir a Roma. En el capítulo 1, del verso 8 al 17, podemos ver cómo el apóstol Pablo tiene el deseo de ir a visitarlo. Dice que él quería ir a España para luego bajar a Roma y predicar el evangelio. Y vemos la necesidad y la carga en el corazón del apóstol Pablo. Sin embargo, no tenemos referencia de que el apóstol Pablo haya podido ir a Roma. Tenía una buena intención. Había un llamado hacia eso, pero no era la voluntad del Señor. No era la voluntad de Dios. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, se los voy a leer. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Escúcheme, el Espíritu Santo les dijo ahí, no prediquen. Por el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia que estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando tuvo la visión, enseguida procuraron ir a Macedonia, persuadidos de que Dios los había llamado para anunciar el evangelio ahí. Ellos querían ir a un lugar y el Señor les dijo: no prediquen. No, es que ¿cómo reprendo a Satanás, verdad? ¿Cómo que no predique la palabra? Y aquí, mis amados, nos lleva a meditar esto, o debemos de meditar esto. ¿Cuán importante es nuestra relación personal con el Señor? La dirección de parte del Espíritu. Repito, había buenas intenciones. Había un llamado genuino y fueron llamados a predicar la palabra, pero necesitamos una dirección de parte del Señor. ¿Por qué Dios no quiso que predicara ahí? ¿Por qué no? Miren, debemos de descansar el hecho de que ciertamente Dios es soberano, ¿verdad? Y hay muchas veces que nosotros no entendemos la soberanía de Dios. Pero debemos descansar, mis amados, que todo lo que proviene de Dios es bueno para con nosotros. Y que quizá no entendemos por qué. Quizá en la eternidad lo iremos a entender. Pero mientras tanto, si estamos seguros que esto proviene de parte de Dios, descansemos en que es bueno. En que es bueno. Quizá no agradable para mi vida. Totalmente contrario a lo que quiero, o a lo que había planeado, o a lo que había dispuesto en mi corazón. Pero si viene de Dios, es bueno. Entonces recibieron esa instrucción de parte del Señor y dijeron: ok, es que Dios no quiere que vayamos para allá, Dios quiere que vayamos a Macedonia, porque hay un plan de parte de Dios. Y mis planes no son mejores que los planes de Dios. ¿O usted cree que tiene mejores planes que Dios? ¿Alguno aquí cree tener mejores planes que Dios? No tenemos mejores planes que Dios. La verdad es que no. Sí. Hay muchos textos hablando acerca de esto. Sí. La vida es corta, mis amados. En comparación a una eternidad, es muy corta. Sí. Muchas veces creemos que tenemos el tiempo suficiente para disponer y decidir cuándo y cómo daremos respuesta al Señor. Y la realidad es que no es así. No nos engañemos al pensar que tenemos mucho tiempo para vivir por Cristo. Nos engañamos muchas veces al pensar que tenemos mucho tiempo para disfrutar con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, y cuando volteamos nos damos cuenta que el tiempo ha pasado. ¿Qué hace? Que le hablé a mi papá llorando que Gina estaba embarazada de Angelito. Me acuerdo que mi papá me dijo: te voy a colgar porque voy a llorar. Yo también, le dije. Hace 10 años de eso. Es decir, el tiempo pasa muy rápido. Y muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero es cuestión de que volteemos y demos un guiño al pasado y nos vamos a dar cuenta lo falaz que es el tiempo,
lo fugaz que es la vida. Eso el apóstol Pablo aconseja, redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. Y la mejor manera de aprovechar el tiempo es siempre, mis amados, si Dios quiere. Ajustarnos, empatar nuestros planes y nuestra vida con los planes de Dios. Siempre. Sí. Proverbios 27:1, nueva traducción viviente, se los leo, dice, no te jactes del mañana. Dice, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Es como que dicen, no, este día va a ser buenísimo, empecé con el pie derecho, ¿no? Y termina, ¿no? Tropezándote. No sabemos qué reparar. Es decir, lo que nos muestra este proverbio es lo limitado que estamos como seres humanos, mis amados. Estamos muy cortos. Yo aquí alcanzo a ver hasta donde está Jeremy, más para allá no veo. ¿Hasta dónde alcanzan a ver ustedes? Hasta esta pared, más allá. Dios lo ve todo. Dios lo ve absolutamente todo. Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Dice, pero ahora os jactáis, dice, se jactan en vuestras soberbias. Y dice, y toda jactancia semejante es mala. De hecho, en el capítulo 4, en el verso 16, ya Santiago había hablado acerca del corazón orgulloso. Y ya había tratado esto, y hay muchos textos acerca de la jactancia y el orgullo en el corazón del hombre. Dice Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Dice, toda jactancia, semejanza es mala. En el 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pedro también citó este mismo texto, Primera de Pedro capítulo 5, verso 5, dice, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro tanto mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Salmo 138:6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Por lo menos, mis amados, hay 28 textos que citan esta frase. Dios resiste al soberbio. Dios mira de lejos al orgulloso, pero atiende al humilde, atiende al sencillo de corazón. Jeremías 50:31 dice, aquí estoy contra ti, arrogante, declara el Señor, Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Dios resiste al soberbio. Y el hecho de nosotros no contemplar al Señor en nuestra vida y pretender, mis amados, tener lo suficiente para poder solucionar las cosas, es jactancia. Es lo que está diciendo Santiago. Eres una pulga. ¿Y querés tener todo solucionado? Eres el microscopio de la... ¿De verdad? Por eso es que dice el Señor, yo me alejo del orgulloso, yo me alejo del soberbio. Si en nosotros, mis amados, hay soberbia identificada y pretendemos que quizá un día el Señor haga algo para quitarla, cuidado con eso, porque Dios no quita la soberbia. ¿Sabía usted eso? La soberbia es una responsabilidad personal. No es como que un día usted va a orar mucho y de repente va a dejar de ser soberbio. No funciona así. No funciona así. La arrogancia y la soberbia es una cuestión de actitud en el corazón. Es tomar decisiones. Es ver las cosas desde una perspectiva de Dios. No es una cuestión de, hoy me levanté, el Señor como que me quitó lo arrogante, ¿no? Hoy amanecí tan humilde. No es así. No funciona así. Si usted reconoce jactancia y orgullo en el corazón y tiene 53 años en la iglesia esperando que el Señor se la quite, no va a funcionar. De verdad se lo digo. Es una cuestión en el corazón y esa es una responsabilidad personal.
Dios nos ayuda, Dios nos da su gracia, por supuesto, Dios no nos deja solo. Pero no es como que Dios meta la mano y lo arranque. No. Por eso la Biblia habla de eso. Sí. Queremos el favor de Dios. Levante su mano, ¿cuántos quieren el favor de Dios? Yo también quiero el favor de Dios. Necesariamente tengo que proceder a la humildad y estar dispuesto a ceder y estar dispuesto a perder y estar dispuesto a muchas veces quebrarme y estar dispuesto a decir está bien, pero es que yo creo que tengo la razón, pero renuncio a eso. Ahí es donde voy en contra de la soberbia. Eso es humildad. Pero es que tengo derechos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La palabra de Dios, sobre todo a nosotros como discípulos de Cristo, nos enseña que el camino el cual transitó el Señor, el Maestro, es el que debemos de transitar. ¿Y cuál es el camino que mostró el Señor? Él exigió derechos. Es que, pastor, somos mansos, pero no mensos. Está bien. No, tampoco es que seamos mensos, pero sí mansos. Y a veces el mundo lo tendrá por menso. La pregunta es, ¿usted piensa como el mundo? Porque si piensa como el mundo, se sentirá igual. Sí. Hay muchos textos que refieren a la arrogancia en el corazón. Y todos de menor o mayor escala, ¿no? Tenemos esa parte. Es algo a lo que debemos de renunciar constantemente. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y repito, y el hecho de proceder sin tomar en cuenta al Señor en lo que hacemos, lo que Santiago dice es precisamente eso. Esa arrogancia en el corazón. Y no hay favor de Dios en eso. No lo hay. Sí. Y luego remata Santiago en el verso 17 con una frase que es muy confrontadora. Es muy confrontadora porque miren, solemos, mis amados, nosotros ser buenos para separar lo que es bueno y lo que es malo y decir, bueno, esto, pues yo no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Así que yo no tengo velo en el entierro. Ay, cuando venga el Señor, a mí, miren eso, a mí ni me meta en eso. Bueno, fíjese lo que dice Santiago. Y está relacionado con la soberbia, está relacionado con la jactancia. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es grande. Muchas veces nos inclinamos a pensar que solo lo malo es pecado. Tenemos claro, ¿no? Lo malo es pecado, es decir, aquello que no le agrada al Señor. Pero Santiago dice algo muy interesante. El que sabe hacer lo bueno. El que sabe lo que Dios quiere, pero no lo hace. Y en el contexto podemos entender lo siguiente. Cuando Dios te dice, ve por ahí y te quedas paralizado en el mismo lugar y no haces nada. A eso se refiere. Cuando Dios te dice, haz esto y no lo haces. Cuando Dios dice, tienes que vivir de esa manera y no lo haces. A eso se refiere. ¿Usted cree, mi amado, que el hecho de no involucrarse, ya entonces usted está librado? No, pues bronca la del pastor y los que predican ahí, eso sí tienen broncas, pero como yo ni siquiera me paro ahí, no tengo bronca. No, pues la palabra de Dios dice que sí tiene. Pues la palabra dice que sí hay responsabilidad en todo, ¿sabe? Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Ah, bueno, eso es contado por pecado. Eso es contado por pecado. Repito, nos inclinamos a pensar, es que yo no participo como él en ciertas prácticas. Yo no hago eso, yo no hago... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estamos haciendo? Santiago dice que pecado es también no hacer lo bueno. A estas dos clases de pecado algunas veces se le llama pecado de comisión y a otra pecado de omisión. Sí. El pecado mentir, por ejemplo, ¿verdad? Es pecado mentir, pero también puede ser pecado saber la verdad y no decirla. Sí. Es pecado hablar mal de alguien,
Pero también es pecado despreciarlo cuando sabemos que esa persona necesita nuestra amistad o nuestra ayuda. Sí. Debemos de estar dispuestos, mis amados, a ayudar según nos guíe el Señor, según nos guíe su Espíritu, como lo veíamos ahí en Hechos, ¿no? Al apóstol Pablo, a los apóstoles, cómo eran dirigidos de parte del Señor. Si Dios es quien dirige nuestra vida a hacer un acto bondadoso y rendir un servicio, bueno, debemos de hacerlo. ¿Qué hubiera sucedido, por ejemplo, que cuando el apóstol Pablo hubiera recibido la instrucción de parte del Señor y no lo hubiera hecho? Lo hubiera contado como pecado. ¿Me ayudan con el piano, por favor? ¿Sí? ¿Piensas? ¿Me ayudas? Que sea. Debemos de estar dispuestos, mis amados. Y quiero cerrar, ¿no?, la enseñanza enfatizando en lo que dije hace un momento. El hecho de tener una comunión personal con el Señor, mis amados, es fundamental. Es lamentable que de repente seamos cristianos donde solamente tenemos relación con Dios, en el caso de Casa Oración La Paz, ¿verdad?, los miércoles y los domingos. Y entre semana no leo la palabra, no estudio, no oro, no me involucro en las cosas del Señor. Estoy totalmente ajeno de la congregación, de la iglesia local. No me alimento de las cosas del Señor. Me estoy alimentando de cosas totalmente vacías, ajenas a Dios. Si abrieran la puertita del corazón, habría puro Instagram, Facebook, Twitter, Netflix, no sé. Es pecado, mis amados, el hecho de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es que no tiene nada de malo que vea una película o que me viente una serie. No tiene nada de malo. Pero ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Porque fui llamado a eso. No existe tal cosa. Y si yo no tengo una relación con Dios, miento si digo que hago lo que Dios quiere. ¿En qué momento recibo su instrucción? Hago lo que se me pegue la gana. Hago lo que yo quiero. Y de repente es muy fuerte escuchar esas frases, ¿no? De yo soy mi propio Dios. Yo no me rijo bajo ninguna ley ni ninguna religión. Y es terrible. Satanás hablando. Pero mis amados, a veces nuestra vida no es muy lejana a eso, ¿eh? Mi vida no es muy lejana a eso. Porque me acostumbro a vivir día a día como me venga en gana. No, mis amados. No debe de ser así. Si hemos sido salvados por el Cordero, si hemos sido rescatados por el Señor, hemos sido llamados, mis amados, a tener una relación con el Padre a través del Hijo. El Señor nos ha restaurado esa relación perdida por el pecado allá en el Edén. A eso vino el postrero Edén. Adán, a recuperar lo que perdió el primer Adán. Nuestra relación con Él. Santiago acaba con una advertencia: si uno sabe que algo está mal pero sigue haciéndolo, comete pecado. Yo sé que está mal, pero el Señor entiende. ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase, ¿no?, a nosotros mismos? Yo sé que está mal, pero el Señor entiende. O sí está mal, pero no tanto. Mis amados, si Dios nos ha advertido, si el Señor ha mostrado su verdad y seguimos disponiendo nuestra vida sin tener en cuenta el futuro o las manos del Señor, escogemos seguir viviendo en un error culpable constante. Por tanto, nuestra relación con Dios es nula. Debemos de tener cuidado de no tomar el si Dios quiere como una muletilla. Si Dios quiere. Nos vemos mañana. Si Dios quiere. Vivámosla.
Qué bueno que lo dice. O Dios mediante, ¿no? También algo que se usa. Dios mediante. Qué bueno, si la dice está bien. Vivámosla. Vivámosla. Realmente dispongamos nuestra vida al Señor. El único que tiene el control de todas las cosas es el Dios Todopoderoso. Nosotros, mire, usted y yo podemos tener una cita y yo puedo tener toda la intención de llegar a la cita. Pero quizá en el camino me atropellen, me da un infarto o simplemente no agarre el Uber, ¿no? ¿Qué batallas con el Uber del día? Ahora que no tengo carro y ando en Didi, es terrible, ¿no? A veces 40 minutos para que... Puedo tener toda la intención, pero no voy a llegar. No porque no quiera, es porque yo no controlo las circunstancias a mi alrededor. Tampoco usted. Pero mis amados, a Dios no se le pasa el Didi ni el camión, ni... Él no llega tarde, mi amado. Él es todopoderoso. Por tanto, podemos confiar, podemos descansar en Él. Y si Dios quiere, hacemos esto o aquello. Amén. Damos gracias a Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por tu consejo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Ayúdame. A identificar nuestro pecado, a convencernos en ese sentido, porque es tan fácil, Señor, ser engañado por nuestro propio corazón. Creer que en realidad eres tú quien señorea nuestra vida y quien la dirige, cuando quizá realmente estamos tan lejos de eso, Señor. Y vivimos con arrogancia y jactancia, disponiendo de nuestra vida, o creer disponer de nuestra propia vida, Señor, sin tomarte en cuenta a ti. Perdónanos, Señor. Y como mencionábamos hace un momento, Señor, queremos subirnos a tu pensamiento, subir el nivel, Señor. No pretendemos, Señor, que tus pensamientos se bajen a los nuestros, pues sería terrible, Señor. Sería terrible. Y gracias, porque no es así. Porque tú te mantienes firme y fiel a tu palabra. Porque tú eres el mismo, Señor. Gracias de verdad. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos, Señor, de tu intervención en nuestras vidas, que tu Espíritu siga hablándonos, Señor, y que en verdad en nosotros haya respuesta, Señor, en eso. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias por su paciencia. Que Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado de la mañana y el domingo a las 11.